de tipo más nacionalistas, no forjistas, no populares, como el caso de los hermanos Irasusta, que surgen ahí justo en la época de la década infame, en principio de la década del 30. Y nos quedaba hoy empezar a tratar un poco de otro tipo de nacionalismo, otro tipo de revisionismo. Estamos hablando de este revisionismo populista o popular, ¿no? Como lo denomina acá el amigo Juan Godoy. Entonces, bueno, invitamos acá a un experto en la materia, que es el autor de La Forja de Nacionalismo Popular, es uno de los trabajos en el cual Juan se dedica a repasar la historia de Forja y además le dedica, digamos, una parte importante sobre el aporte historiográfico que realiza Forja a la historia argentina, a la tarea de revisar la historia argentina, ¿no es cierto? Acá el amigo Juan Godoy, además, es autor de este trabajo muy recomendable que se llama Volver a las Fuentes, apuntes para una historia y sociología en perspectiva nacional. Aquellos también que están haciendo historiografía, se lo recomendamos porque van a tener muchos apartados que están abocados a esta problemática. Para hablar un poquito de quién es Juan Godoy, aparte que este muchacho loco, es un doctorando en comunicación social de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en metodología de la investigación de la Universidad de Lanús, especialista en metodología de la investigación, también de Lanús, sociólogo de la UBA, docente de grado y posgrado en universidades de Jaureche, Universidad de Lanús, Universidad Popular de las Madres, UTN, Universidad Nacional de Santiago del Estero, entre tantos éxitos. Además es autor de numerosos artículos vinculados a la problemática del pensamiento nacional. Se puede decir que Juan es un joven, si se quiere, de esta nueva renovación o capaz un nuevo exponente de lo que vendría a ser el revisionismo histórico, la izquierda nacional, el pensamiento nacional. Así que bienvenido una vez más, amigo Juan, a participar acá en la cátedra de Historia y Historiografía. Y quería arrancar para preguntarte un poquito qué es lo que te motivó a escribir la historia de Forja. Bueno, ahí, antes que nada, muchas gracias por la invitación de nuevo, Julián. Creo que es como el cuarta vez que estamos dando acá, una cosa por el estilo. La El última público vez creo que había ido a presentar el otro libro, el de Volver a las Fuentes, si mal no recuerdo, y después sí, varias veces charlamos sobre Forja. Así que sí. siempre un gusto estar charlando con ustedes, agradeciendo la invitación. Aparte, el gusto es doble porque, como ustedes, estudiantes de historia, ¿no? Y justamente en la cátedra de historiografía, un tema, la verdad, que fantástico para mí, a mí me encanta también, posibilita dar un poco un debate más fino, podríamos decir, ¿no? Más finito, más profundo sobre algunas temáticas en torno a la historiografía y demás, ¿no? Sí. Así que, bueno, un gusto como siempre. Lo del libro mayormente... yo empecé, como creo casi todos los que nos acercamos al ideario nacional, es decir, al pensamiento nacional, nos acercamos un poco en forma autodidacta, ¿no? Ahora tenemos algún curso, nosotros damos un seminario en la Universidad de Lanús de Pensamiento Nacional y Latinoamericano, una especialización en pensamiento nacional y latinoamericano, digamos, pero es algo novedoso y sigue siendo pequeño, pero mayormente la formación nuestra es como autodidacta, ¿no? Digamos, dentro de las ideas nacionales y demás, y con determinados referentes que como maestros, ¿no? De esa forma, yo tempranamente empecé a leer, hace varios años ya, de adolescente, ¿no? Me empezó a interesar el ideario nacional, ¿no? Así que cuando ingresé a la universidad, yo hice la carrera de sociología, la licenciatura y después el profesorado también. Eh, Ahí seguí formándome, por un lado, la formación más académica, más tradicional, eurocentrista, pero por otro lado seguí el camino este más autodidacta y con algunos referentes, maestros, ¿no? Del pensamiento nacional, pensando, formándome en la cuestión del diario nacional, ¿sí? Bueno, pero allá tempranamente, cuando tenía algo así de 14, 15 años, era adolescente, se me ocurrió escribir sobre Forja. Había leído un libro, si mal, era una biografía de Jaureche, la biografía
de Norberto Balazzo, que hace Sí. de Arturo Jaureche, y ahí le dedica un apartado fuerte a Forja, ¿no? Y después empecé a buscar libros de Forja, encontré Forja y la década infame de don Arturo Jaureche, que hace una breve introducción, ¿no? Después encontré más adelante el texto de Hernández Arrey, que en el capítulo 4 le dedica un capítulo a Forja, ¿no? En la formación de la conciencia nacional, pero veía como que no había ningún trabajo dedicado específicamente a Forja, así fuerte, ¿no? Sí. Por lo tanto, dije, bueno, acá hay un vacío, se me ocurrió de pibe, qué sé yo, ni sabía que quería escribir o lo que fuera, pero se me ocurrió así, entonces en algún momento empecé a recopilar información y demás, eh, y bueno, y se empezó a armar, y después la Biblioteca Nacional compró el archivo de Darío Alessandro, que era un forjista, que además de ser forjista, estuvo en el grupo de los ocho en la década del 90, ¿no? Y se dedicó a juntar todo el material que estaba disperso de Forja. Así que con ese material fundamentalmente armamos el libro, ¿no? Hay que decir también que posteriormente fui encontrando laburos dedicados a Forja, sobre todo hay uno que es fundamental para mí, que es el de, además de los trabajos de en la biografía de Jaurechi, de Scalabrini y de Norberto Galasso, ¿no? También está el libro de Miguel Ángel Sena, Forja, Sí. una aventura argentina, eso se editó Editorial Belgrano en 2 tomos y también en un tomo. Ese libro es fundamental y es un libro muy, muy poderoso sobre el forjismo, ¿no? Pero bueno, un poco eso brevemente sería la idea, ¿no? Pero me interesaba también ir nombrando algunos de los libros en relación a Forja, ¿no? Digamos, como para tener en cuenta qué recorrido bibliográfico uno puede hacer en torno a Forja, esos que nombré son los libros principales, podríamos decir, ¿no? En que Claro. encuentra mayor referencia, ¿no? Después uno indagando más puede encontrar, y hay un libro de Calgaro, que es un historiador rosarino muy pequeño, deben ser unas 70 páginas sobre Forja, bueno, y alguna cosa más que se va encontrando por allí, pero lo fundamental es básicamente esos trabajos que nombré, ¿no? Claro, exacto. Sí, aparte uno identifica capaz Forja con Jaurechi y Scalabrini, ¿no? Parece como si fuera una aventura de pocas personalidades y lo que viene a traer tu trabajo es que en realidad lo de Forja es un aparato mucho más amplio y más federal, ¿no es cierto? Tal cual, exactamente, ¿no? Digamos, conforme vaya pasando el tiempo, fundamentalmente, Forja va a ir ampliando, ¿no? Incluso, bueno, estaba el maestro de Jaureche, que era Manuel Ortiz Pereira, ¿no? Que escribió fundamentalmente 3 libros, ¿no? El SOS de mi pueblo, por nuestra redención económica y cultural, y hacia la tercera emancipación. Algunos de esos libros difíciles de conseguir, salvo el SOS, que lo reeditó el Instituto Jaureche, pero el maestro de Jaureche fue fundador de Forja, estaba Homero Mansi, ¿no? Digamos, Luis de Lepiane. Había tipo de una profundidad importante. Estaba Capelli en Mar del Plata, importante. Bueno, Darío Alessandro, joven también, ¿no? Es decir, había un conjunto de pensadores que siempre se termina haciendo énfasis en la figura de Scalabrini y de Jaureche, fueron los más resonantes, ¿no? ¿Mm? En ese marco, sí es cierto, sin dudas, que Scalabrini es como el norte ideológico de Forja, ¿no? Dice Claro. algún compañero por ahí, es el tipo que marca en gran medida la cuestión ideológica, y Jaureche en gran medida es el propagandista, podríamos decir, y también el rosquero de la política, ¿no? El tipo que arma, ¿no? El tipo Claro. que busca el contacto, ¿no? Y además, digamos, el tema de la comunicación, sobre todo, más que la publicidad suena más feo, de la comunicación, ¿no? Lo de Jaureche. Esto de esas frases de Forja que son muy resonantes, del estilo somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre, Mm. esas frases, Jaureche las piensa mucho, por ahí a uno le puede llamar la atención que no encuentra en los cuadernos de Forja, que son 13 cuadernos, que ya son un poco como míticos, Jaureche no escribe ninguno. Y primeramente a uno le puede llamar la atención, pero está ligado a esto de que cumplía otro rol en cierto punto en la agrupación. Sí se cuenta que Jaureche por ahí pasaba toda una noche en el sótano pensando la frase para un artículo, ¿no? La frase Mm. para un afiche para pegar en la calle, para que tenga impacto, ¿no? Esto de cuando Argentina está por declarar la guerra,
sacar en grande un afiche que dice 300.000, ¿no? Con el número grande, y argentinos morirán en la guerra si entramos, ¿no? Bueno, y demás. Es decir, hay una cuestión de la comunicación que es fundamental y que sirve mucho para que estas ideas empiecen a circular en esta década absolutamente con un ostracismo muy fuerte y aversión a estas ideas, ¿no? Si nos contextualizamos, como ustedes bien venían haciendo, en la década del 30, ¿no? Esa década infame, como le dice Torres, ¿no? Este periodista nacional. La voz de Forja, hay un autor que es Murray, dice, Forja salvó la cara de una generación, ¿no? Dice Luis Alberto Murray. Es decir, bueno, claro, estos tipos, en toda esa ignominia, en esa entrega que redactan muy bien los tangos de Enrique Santos Discépolo, ¿no? En esa década del 30, Forja en cierto punto salva la cara de una generación. Seguramente podemos encontrar otros exponentes, otros tipos también, pero esa figura que usa Murray me gusta y me parece acertada. Sí, totalmente. Aparte, bueno, también lo que mencionás de Jaureche, porque en ese momento el único escrito que hay es El Paso de los Libres, donde hay cierta reminiscencia capaz de una historia liberal que él mismo reconoce a posteriori, ¿no? Tal cual, el único libro que había escrito Jaureche hasta ahí era El Paso de los Libres, ¿no? Digamos, sobre ese levantamiento radical ahí en 33-34, ¿no? Sí, Exactamente, ¿no? Scalabrini había escrito, hasta ahí había escrito literatura, ¿no? Había escrito los cuentos estos en la manga, y más sí, resonante el de El hombre que está solo y espera, ¿no? sí, Que tuvo el elogio de los grandes diarios y demás, pero tanto Jaureche como Scalabrini, como otros pensadores nacionales, algunos que no estuvo en Forja, como el caso de Hernández Arrey, que había escrito un libro en la década del 30 que era Siete Notas Extrañas, un libro de literatura también. Arrey no estuvo en Forja claramente, pero digo, como pensador nacional, todos siguieron el camino que marcó Mansi, ¿no? Mansi dijo, en un momento dice, yo tuve que decidir hacer ser un hombre de letras, tuve que elegir entre ser un hombre de letras o hacer letras para los hombres. Y definí hacer letras para los hombres, ¿no? Dice Mansi. Bueno, todos estos en gran medida definieron hacer letras para los hombres, podríamos decir, claro. y en gran medida por eso el ostracismo, ¿no? Hoy los conocemos mucho más, pero nosotros debiéramos, fundamentalmente por la tarea de ciertos personajes que se dedicaban a bucear, a rescatar, digamos, por la actualidad de sus ideas también. No obstante, han pasado un ostracismo absoluto, ¿no? Un ostracismo total han pasado estos pensadores. Totalmente, totalmente. Y bueno, a nosotros, a los estudiantes, le hemos compartido unos fragmentos de tu trabajo, ¿no? Sobre Forja, dedicado más que nada al tema del aspecto cultural, del aporte que hace Forja, digamos, a la historia, al revisionismo histórico, ¿no? Bien. ¿Cómo es la vinculación que encontrás entre Forja y el revisionismo? Bien, ahí digamos, entra dentro de discutir la cuestión cultural, claramente, ¿no? El Ujú. forjismo va a tener una impronta muy fuerte en discutir la realidad económica, en poner sobre la mesa la realidad económica, es decir, piensan en esto de una realidad, construir pensamiento a partir de una realidad situada, ¿no? Pero en ese camino van descubriendo, como ellos mismos manifiestan, esto que sobre esa economía, sobre esa realidad económica dependiente, se montaba una parte cultural, podríamos decir, que venía a justificar y a invisibilizar esa dependencia económica, ¿no? Entonces, en ese marco de esta denuncia sobre la cuestión cultural, aparece la cuestión cultural en Forja, ¿sí? Es algo sustancial en el pensamiento forjista, fundamentalmente mismo lo cuenta el mismo Jaureche, dice que, claro, nosotros estábamos intentando de desentrañar el coloniaje económico. O sea, estábamos intentando de ver el coloniaje económico.
Y esa indagación nos llevó de la mano al ver que ese coloniaje económico se asentaba sobre un coloniaje cultural, ¿no? Estos dos, dice, se apuntalan mutuamente, ¿no? Entonces hay que demoler, hay que no solo develar la estructura económica dependiente, sino también demoler el aparato cultural que justifica esa dependencia, ¿no? En ese marco, nosotros podíamos pensar el aporte fundamental que realiza el forjismo a la cuestión, a la realidad, a las ideas en nuestro país, a la historia de las ideas en nuestro país, podemos pensar, es el descubrimiento del imperialismo británico, ¿no? Que está muy vinculado a la cuestión del revisionismo desde ya, ¿no? El forjismo va a ser el gran descubridor del imperialismo británico en la Argentina. ¿Por qué? Porque es la primera denuncia profunda, sistemática, la sistematicidad también es importante, del accionar del imperialismo británico en la Argentina, tanto en el momento de la década del 30 como en nuestra historia, ¿no? Borja va a denunciar, podríamos decir, el antiimperialismo real, y lo va a hacer desde un punto de vista popular, e insisto, y sistemáticamente, o sea, a lo largo de... va a ir denunciando la cuestión del imperialismo británico. Uno observa, como ustedes estaban viendo anteriormente, como decía Julián, ¿no? Los hermanos Irasusta, que hay un vínculo con los forjistas, se conocen y demás, ¿no? Pero claro, lo hacen desde un nacionalismo, podríamos decir, más elitista, como bien decía Julián, yo coincido, ¿no? Pero ese libro es fundamental y es un antecedente fundamental de Forja, que es Argentina y el imperialismo británico, ¿no? Justo del año anterior a que nazca Forja. Recordamos que Forja nace el 29 de junio de 1935, ¿no? Y este libro de los hermanos Irasusta, que es de editorial Tor, si mal no recuerdo yo, también es fundamental porque denuncia el imperialismo británico, fundamentalmente el pacto Roca-Runciman, ¿no? No obstante, lo hacen de una posición más elitista y la denuncia del forjismo sistemática. Son los 10 años de acción del forjismo, fundamentalmente de denuncia del imperialismo británico. Por eso nosotros podemos decir es el descubridor, si permiten esa expresión, del imperialismo británico en la Argentina. Jauretche mismo dice, nosotros de jóvenes, dice, le comíamos el ala al imperialismo, a la isla norteamericana, ¿no? Es decir, denunciábamos al imperialismo norteamericano. No obstante, el imperialismo británico por aquí, década del 30, no tenía una presencia fuerte, ¿no? Digamos, el imperialismo que realmente nos dominaba era el imperialismo británico, ¿no? Si uno observa, tuvo ahí un ingreso en el gobierno de Uriburu, pero Uriburu nosotros sabemos que duró poco, ¿no? Porque después rápidamente justo se va a terminar quedando con el gobierno, ¿no? En esto de ese nacionalismo oligárquico o elitista, Ramos dice, el drama de estos nacionalistas oligárquicos es que empezaron haciendo la revolución para otros, ¿no? Empezaron a hacer una revolución que se la va a terminar quedando justo. El drama es que eso no sería algo anecdótico, sino va a ser una enfermedad incurable, dice, ¿no? Vinculando con el 55, porque el 55, el que da el golpe, el que pone, digamos, primeramente el cuerpo, es el nacionalismo católico, ¿no? Lonardi, pero realmente el que movía los hilos era el liberalismo pro-británico de Aramburu, como en el caso del 30, el que movía los hilos era el liberalismo pro-británico de Agustín P. Justo, ¿no? Entonces, y ahí el desengaño de los Irasusta también. ¿cómo? Ahí el desengaño de los Irasusta, digamos, ¿no? Sí, tal cual, sin duda, ¿no? Digamos, se encuentran, además los Irasutas, claro, los tipos eran del litoral, ¿no? Y tenían algún interés ahí porque ellos quedan como fuera, ¿no? De los pocos beneficios que tuvo la élite terrateniente con el pacto Roca-Runciman, digamos, quedan como fuera de ese esquema. Pues, sería lo que Jauretche dice, son los primos pobres de la oligarquía, ¿no? Exacto. Esa familia del interior y demás, ¿no? Pero bueno,
E incluso la familia Uriburu también entraría en ese marco, ¿no? El de Claro. salteños, ¿no? Y demás. Ahora bien, claro, Forja la primera denuncia fuerte que hace es poco tiempo después de nacer, hace un manifiesto que es el manifiesto al pueblo de la República, ¿no? Esto es del 2 de septiembre del 30, y ahí es donde manifiesta, y en esto yo creo que está Jaureche seguramente en ponerle ese nombre, dice, el pacto Roca-Runciman es el estatuto legal del coloniaje. Es decir, es una frase, digamos, que sintetiza muy bien esto. Podríamos decir nosotros pseudo legal, porque ese Congreso, porque dice legal porque va por el Congreso, ¿no? Pseudo legal porque para el Congreso venía el fraude, ¿no? Pero bueno, más allá Claro. de eso, la frase, digamos, es buena, ¿no? Y que está plasmada en este manifiesto, ¿no? Donde se empieza a hacer un análisis pormenorizado del imperialismo británico, ¿no? Porque una cosa, y esto es fundamental, porque una cosa es, digamos, decir, bueno, hoy Argentina es un país dependiente, o en tal momento, pero otra cosa diferente, otro nivel de profundidad, es ir a los datos para ver realmente por qué Argentina es un país. No es que Forja dice, Argentina es un país dependiente de Gran Bretaña, no de Estados Unidos, sino que dedican todo para investigar todo ese entramado de la dependencia, lo cual es un entramado complejo de develar. ¿Por qué? Porque muchas de esas cosas se hacen para que no se descubran, ¿no? Yo recuerdo otro caso, ¿no? Pero el libro de Olmos sobre la deuda externa, Alejandro Olmos, ¿no? Cuando hace su denuncia de la deuda externa, él dice, en realidad acá, claro, cuando hay un negociado con la deuda, deliberadamente se intenta deborrar que haya un negociado. Entonces es muy difícil desentrar, lo mismo con los ferrocarriles para Scalabrini, o lo mismo con el empréstito Badring que tomó Rivadavia, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Van a la realidad y dedican gran parte de su vida a develar en la realidad por qué somos un país dependiente de Gran Bretaña. Claramente el forjismo dice, claro, no somos una colonia directa, sino lo que somos es una semicolonia británica. Y acá hay algo más importante y voy de lleno al revisionismo, ¿sí? Algo importante, ¿por qué? Porque claro, lo que empiezan a observar los forjistas que es que en una colonia clásica la dominación se asegura principalmente por la fuerza, ¿no? Eso lo sabemos claramente nosotros. Pero claro, cuando vos sos una colonia informal, exceptuando, digamos, una parte importante de nuestro territorio, un tercio de nuestro territorio ocupado por Gran Bretaña desde 1833, exceptuando eso, cuando vos tenés una colonización informal como en el resto del territorio nacional, lo que aparece es que no aparece un ejército extranjero asegurando la dominación, sino lo que aparece asegurando la dominación fundamentalmente es un conjunto de ideas, ¿no? Es la parte cultural, ¿no? O sea, te destruyen a partir de invisibilizar o de justificar esa dependencia económica, ¿no? Entonces, claro, los forjistas empiezan a indagar en la cuestión del imperialismo británico y empiezan a dar cuenta en que ellos no son revisionistas, digamos. Ellos no son tampoco, digamos, historiadores. No, o sea, los tipos intentan de develar cómo la década del 30 Argentina es un país dependiente de Gran Bretaña y eso los lleva a la historia. Eso los lleva a revisar la historia. Por eso Scalabrini plasma una frase, y es más larga, pero yo la digo rápido, dice algo así como, nosotros tenemos que tomar la actitud, dice Scalabrini, en este momento, de que todo lo que nos rodea es falso, dice Scalabrini Ortiz. Es falsa la historia que nos enseñaron, son falsas las creencias que nos incorporaron, digamos, es falsa la doctrina económica liberal, ¿no? Que hay una vida falsificada, ¿no? ¿Por qué está falsificada? Fundamentalmente por la colonización pedagógica, ¿no? Fundamentalmente porque esa cultura se pone en funcionamiento, se pone en movimiento a partir de un conjunto de instrumentos culturales de colonización pedagógica, donde la enseñanza de nuestro pasado, como nosotros sabemos,
cumple un rol primordial, digamos, ¿no? En ese marco, entonces, Forja piensa, ellos no son revisionistas, dice, pero a medida que nosotros íbamos avanzando, nos fuimos haciendo revisionistas, digamos, pero es una cuestión que lo lleva el camino, y eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque, claro, Darío Alessandro dice, claro, nosotros tenemos que aprender a desaprender, y es difícil desaprender algo, sobre todo cuando vos tenés una idea y la tenés mucho tiempo y esa idea se hace parte de tu identidad, es muy difícil deshacerte de esa idea, ¿no? ¿Por qué? Porque esa idea conforma en gran medida, más cuando tiene que ver con la historia, con la política y demás, forma en gran medida parte de tu identidad. Y tu identidad Claro. es lo que te sostiene ante el mundo, es lo que a vos te permite interpelar el mundo. Entonces, aprender a desaprender, digamos, es una cuestión central, ¿sí? Yo creo que acá yo veo que hay como unos mensajes, que algunos mandan mensajes. Si me mandan un mensaje a mí, yo no lo estoy viendo, pero después Julián creo que me lo El puede tema de los chats, transmitir. sí, ahí después vamos a Por ahí por organizar otra cosa, pero por las ahí es que algunos. preguntas. Ah, bueno, bien, ahí después las recopilamos, pues yo veo ahí Sí, que sí, dice, sí. tengo como un 6, pero no me aparecen acá, pero después las contestamos todas las que quieran. Después vamos por orden con las preguntas. Ahí estamos. Si quieres, hago las presiones y después contestamos todas. No Hay tengo una problema. pregunta de cuánto tiempo duró la cuarentena, te preguntan, no sé si sabes. Eso sí que es imposible de contestar, digamos. No pareciera que fuera a terminar en breve, eso parece ser Bueno, la verdad, ¿no? Entonces, digamos, esto de desaprender, insisto, es complejo. De ahí también esta idea de Scalabrini decir, bueno, tomemos el punto de partida de que todo es irreal. ¿Mm? claro. Entonces, a partir de ahí empecemos a mirar en esa parte la historia, ¿no? Quitarnos las anteojeras importadas, ¿no? Dice Alessandro, esto resuena como a José Martí, en eso que Martí decía, claro, los egresados de las universidades nacionales salen al mundo e intentan de adivinarlo, de comprenderlo, de interpretarlo a través de antiparras yanquis o francesas, decía Martín, ¿no? Bueno, en ese sentido, dice, nos tenemos que quitar las antiparras importadas. ¿Qué sería? Mirar la realidad a través de una matriz de pensamiento ajena. Entonces nosotros lo que tenemos que apuntar es a ver los problemas argentinos a partir de un criterio también argentino, ¿no? A los problemas argentinos se los enfrenta con un criterio argentino o, digamos, con ojos argentinos, dicen también los forjistas, ¿no? Eso a mí me remite también recuerdo que Lugones, tiempo antes, en la década del 30 también, pero un poco antes, había dicho algo así como hacer un reclamo y dice, necesitamos ojos mejores para ver la patria. ¿No? En ese sentido me parece que aparece esto de los ojos argentinos, ¿no? Una matriz de pensamiento propia para ver nuestros problemas. Claramente no hay una manifestación contra el conocimiento, sino hay una manifestación contra la colonización pedagógica, que es diferente. Nosotros Claro. hoy lo vemos mucho más claro, pero esto es la década del 30, ¿no? Nosotros lo vemos mucho más claro, más ustedes que estudian profesorado, ¿no? Digamos, es decir, Paulo Freire, no todo conocimiento es positivo, digamos, porque mucho del conocimiento puede ser contra vos mismo, ¿no? Te puede Claro. llevar a que vos tengas dentro de tuyo introyectado al opresor, ¿no? Entonces es parte de quitarte este opresor, ¿no? Bueno, los forjistas plantean esta idea, pensar nuestros problemas a partir de nuestros propios intereses, ¿sí? Muchos participan de la reforma del 18, como sabemos, y en términos historiográficos, además de esto que nosotros decimos, bueno, es un revisionismo histórico nacionalista popular, digamos, ¿no? Para Forja, nación y pueblo, en gran medida son términos simétricos, es decir, están necesariamente imbrincados, ¿no? Están necesariamente entrelazados, nación y pueblo. Para Forja la nación es el pueblo, podemos decir. Esto lo lleva en gran medida a ser un nacionalismo popular y a buscar el papel de las masas en la historia. Jauretche dice que a él lo conmueve cuando empieza a leer en torno y a conocer en torno a la Revolución Mexicana.
nosotros sabemos la Revolución Mexicana, que es muy larga al fin y al cabo. Algunos dicen, bueno, termina con Cárdenas en la década del 30. Encima una revolución tremenda, ¿no? Con 1 millón de mexicanos se lleva. Ustedes creo que lo conocen seguramente mejor que yo, ¿no? Todo esto de que todos los padres de la Revolución Mexicana son asesinados, ¿no? Tanto Pancho Villa como Emiliano Zapata, pero también Carranza, ¿no? Digamos, Obregón, ¿no? Todos asesinados. Es una cuestión, una revolución tremenda. Y él lo que observa ahí, aparte, recuerdan que el partido de Porfirio Díaz era el partido de los científicos, ¿no? Y Jauretche dice, la Revolución Mexicana se hace al grito de abajo los científicos. Y en ese sentido, dice Jauretche, también había una manifestación contra esto que estamos hablando nosotros de la colonización pedagógica y demás, ¿no? Entonces, ¿qué observa Jauretche en la Revolución Mexicana? El papel de las masas. El papel de las masas en la historia. Entonces, por eso también los tipos van a ir en el camino de un revisionismo nacionalista, pero no elitista, sino popular. ¿Sí? Sí. Aparte, perdón, aparte es el perfil indoamericano que tiene Forja, a diferencia del otro revisionista que es más hispanoamericano, hispanófilo, ¿no? Tal cual, digamos, en Forja va a haber una fuerte reivindicación, digamos, de lo latinoamericano, ¿no? Digamos, de la patria grande en ese sentido, en esos claro. no expresado en esos términos, ¿no? Incluso los forjistas hablan de América en general, y dicen, bueno, cuando nos referimos a América, nos referimos lo que va desde México, digamos, a la Patagonia Argentina, ¿no? Hacen esa aclaración. Parecido a esto de Martí también, ¿no? Esto de decir, bueno, es nuestra América contra la América que no es nuestra, dice Martí en ese escrito fundamental. Y entre nosotros encontramos incluso, voy a ir haciendo algunas referencias, pero en términos historiográficos, cosas que ustedes las pueden valorar fuertemente porque están vinculados a la historia, que es la edición de algunos trabajos precisos en términos del revisionismo, que nos permiten también a nosotros construir la imagen de este revisionismo forjista, porque ellos no lo expresan así. Nosotros analíticamente podemos tirar y expresarlo de esta forma que lo estamos haciendo. Por ejemplo, van a editar como en una... Forja, además de los 13 cuadernos, tiene varias publicaciones periódicas, diarios. Muchos son de las provincias, algunos tienen tiradas muy cortas, otros tiradas importantes. Algunos duran poco, como La Gota de Agua, por ejemplo, es un periódico que hace Scalabrini que solo saca un número. Otros duran mucho, como Reconquista, que está muy vinculado a Forja, ¿no? Que lo hace Scalabrini durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se queda sin financiamiento, se niega el financiamiento alemán y saca un número que es el 39, si mal no recuerdo, dice Reconquista muere hoy, dice Scalabrini. Bueno, cuestión. Pero en una de esas publicaciones editan La vida del Chacho Peñalosa, o sea, el texto que nosotros conocemos como Vida del Chacho, de José Hernández, ¿no? Digamos, es una cuestión fundamental, ¿por qué? Porque es fuertemente antimitrista, denuncia ese libro, ustedes recordarán, la guerra de policía, llamada así por el mitrismo, sobre el noroeste argentino, y tiene un prólogo como un trabajo introductorio, ese libro que editan los forjistas con el sello de Forja, es el libro, de Francisco Capelli. Francisco Capelli era del núcleo forjista de Mar del Plata, uno de los núcleos más importantes, fundamentalmente porque tiene un vínculo con el movimiento obrero fuerte en Mar del Plata Forja, ¿sí? Entonces ahí dice, bueno, Capelli dice, hay que revisar nuestro pasado, ver cuáles son los valores que juegan en la construcción de los pilares de nuestra nacionalidad. Es decir, el tipo dice, bueno, rastremos otro camino para fundamentar los pilares de nuestra identidad nacional, ¿sí? Dice, hay que quitar las telas de araña, dice, de la historia, ¿no? Es decir, hay que quitar esto de la historiografía oficial, ¿no? Hay que buscar que el espíritu nacional despierte, porque hay algo muy fuerte en el forjismo, además de ver a la historia como una política de la historia, como posteriormente lo va a decir Jauretche,
hay una cosa fina en el forjismo que es esto de relacionar la historia con la política fuertemente, ¿no? Que nosotros lo vemos claramente, sabemos que el relato del pasado está vinculado con el accionar político en el presente. Bueno, los forjistas en la década del 30 lo ven muy claro, dicen, tenemos que buscar que despierte el espíritu nacional, ¿sí? Tenemos que ir viendo quiénes fueron los genuinos y sacrificados patriotas, dice Capelli, ¿sí? Hay que dejar de leer tantos escritos, dice que son antinacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estos son parte de los libros que hoy mucho más conocida la vida del Chacho de Hernández, ¿no? Pero en ese momento, libro absolutamente desconocido, ¿no? En ese momento, si nosotros pensamos, el mitrismo, la historiografía oficial, tiene una fuerza muchísimo más importante, ¿no? Recién se empiezan el revisionismo, también habíamos tenido el antecedente por ahí de Saldías, ¿no? Con la historia de la Confederación, que da una visión disonante de la historia de Rosas, o algunos escritos de Alberdi sobre la guerra del Paraguay, o la conferencia de David Peña en la Universidad de Tucumán, si mal no recuerdo, sobre Facundo Quiroga, pero insisto, el mitrismo y la historiografía oficial es muy, muy fuerte, los próceres también son muy fuertes, ¿no? Y acá Forja avanza con estos libros de Velando. Otro libro que edita, que debe ser no sé si en el último tiempo hubo alguna edición, pero debe ser prácticamente de las pocas ediciones que hay, además de la edición original, que es el de Carlos Guido y Hispano, El Gobierno y la Alianza. Eh, eh, ¿Qué nos demuestra esto? Que hay un laburo ahí de los tipos de buscar y de bucear en nuestro pasado. Llegar al libro del Gobierno de la Alianza de Guido Spano, ustedes recuerdan, es el libro que Guido Spano, opositor a la guerra del Paraguay, denuncia la política mitrista, ¿no? Denuncia fundamentalmente la alianza con el imperio brasilero, denuncia la matanza en el interior y denuncia al fin y al cabo esa guerra de la Triple Alianza, que Alberti sabemos rebautizó Guerra de la Triple Infamia. Y no solo eso, sino que hay una mención a Alberti, porque ustedes seguramente recuerdan que Alberti, un personaje multifacético, ¿no? O un personaje que a lo largo de su vida tuvo diferentes posicionamientos, y hubo un posicionamiento muy claro de Alberti, ya mayor, que revisa muchas de sus posturas, y hubo un posicionamiento muy claro contra la guerra del Paraguay, ¿no? Entonces digo, bueno, Alberti dice, a la guerra del Paraguay dice, la llama guerra de bosta, dicen los forjistas, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que reivindican a ese Alberti antimitrista, ¿no? Reivindican a ese Alberti que edita este libro Facundo y su biógrafo, ¿no? Que, que se edita de esta forma, ese libro que habla sobre Sarmiento, ¿no? Que le pega duro también al mitrismo, ¿no? Y fundamentalmente a la guerra del Paraguay, ¿no? Entonces en Forja lo que tenemos es una clara posición por revisar la historiografía oficial, ya sea de Mitre, de Vicente Fidel López o de alguno de sus continuadores, ¿sí? Hay una clara intención de revisar la historia y ellos piensan que revisar el pasado es una labor actual, dicen. En esto de que, insisto, de la relación entre la historia y la política, ¿sí? Y dicen también, en torno a la historiografía oficial, liberal, la podríamos llamar quizás más certeramente hoy, eh, hablan en torno a esa falsificación de la historia, ¿no? En esto que, en el sentido de que es un relato parcial de la historia que pretende venderse como un relato total sobre nuestro pasado, ¿no? Y en ese sentido lo vinculan dice, toda la historiografía oficial o liberal oficial está destinada, dice, a disimular la intriga de la diplomacia británica. Y me parece que ahí hay una estocada muy fuerte contra la historiografía liberal, ¿no? Que la podemos tener desde la interpretación de Mitre de Mayo, ¿no? Esta idea de la Revolución de Mayo como una revolución separatista que es pro-británica, ¿no? Bueno,
Dice, claro, la historiografía oficial busca disimular la intriga, la complicidad, el tejido británico para que nosotros nos constituyamos en una semicolonia de Gran Bretaña. Claro, porque también esa historiografía, piensan los forjistas, está relacionado con la política. Nosotros sabemos que es la Fundamitre, y claro, en función a su proyecto político de volvernos o profundizar la relación semicolonial con respecto a Gran Bretaña. El forjismo también me parece interesante, se aleja de la historia de los grandes hombres, ¿no? ¿Mm? Es decir, la historia de los próceres de bronce, podríamos decir nosotros hoy, ¿sí? También hay una reivindicación, por ejemplo, de algunos próceres, desde ya, no sé, como San Martín, pero dice que esa reivindicación no puede quedar en un mero recordatorio escolar, ¿no? O sea, la reivindicación de figuras como San Martín no puede quedar en un mero reivindicatorio, recordatorio escolar, sino que tiene que ser pensado como en función del presente, digamos, ¿no? Para fundamentar los pilares donde se asienta la historia, la identidad nacional, ¿no? En contraposición siempre a Gran Bretaña. También, además de San Martín, hay una reivindicación de San Martín, pero no en desmedro de la de Bolívar, y esto también es novedoso, más para la época. Es decir, sobre todo García Melid, que ustedes seguro lo conocen porque después hace algunos libros, Proceso al liberalismo argentino, Proceso a los falsificadores de la guerra del Paraguay, ¿no? Tiene algunos libros de historia, después los forjistas casi todos después se volvieron, no casi todos, pero varios se volvieron revisionistas, claramente, digamos, posteriormente, ¿no? Fundamentalmente acá me baso no en lo que escribieron después, sino en lo que escribieron cuando está Forja. Y García Melid, Atilio García Mellid, rescata la figura del libertador Bolívar, ¿sí? Y es interesante esto, porque nosotros sabemos que sobre Bolívar pesa un ostracismo enorme, ¿no? ¿Mm? Fundamentalmente porque, claro, Mitre, en su historia de San Martín, le tira durísimo a Bolívar en esto de se quedó con la gloria, etcétera, etcétera, que era un dictador, que era esto, en contraposición a la figura de San Martín, los contrapone muy claramente. Entonces no cae el forjismo en eso, sino que también reivindica a Simón Bolívar y reivindica esta idea de adaptar la cultura europea, ¿no? Desechando la copia, dice el servil de lo foráneo, ¿no? Claro, en esto de buscar formas propias de acción política, formas propias de construcción de algunas instituciones, etcétera, etcétera, que seguramente podemos pensar de Bolívar está vinculado a uno de sus dos grandes maestros, ¿no? Que es Simón Rodríguez, ¿no? Que tenía muy fuerte esto. Si ustedes recuerdan, Simón Rodríguez decía, no hay que adoptar las ideas, no hay que adoptarlas, sino que hay que adaptarlas, ¿no? No hay que hacer una importación acrítica de las ideas, sino hay que tamizar las ideas que vienen de afuera con la realidad nacional, ¿sí? Los forjistas también va a haber un claro vínculo con reivindicar determinados sucesos, en esto de construir el espíritu nacional, de reconstruirlo, de fundamentar fuertemente la identidad nacional, van a ir rescatando ciertos acontecimientos. Por ejemplo, la Reconquista, ¿no? La Reconquista de Buenos Aires de las invasiones británicas. Los forjistas conmemoraban siempre la Reconquista, ¿no? Y decían algo así como, hoy necesitamos una nueva Reconquista, ¿no? Necesitamos una nueva Reconquista sobre también Gran Bretaña, ¿no? También los forjistas tienen muy presente la cuestión Malvinas. En enero, ustedes recuerdan que es en enero del 33, la ocupación británica, bueno, los forjistas también hacen actos, editan algún folleto que recuerda esa ocupación de las Malvinas y dice,
algo así como, bueno, nosotros Malvinas podemos ver claramente la cara del colonialismo y también tenemos que tener en cuenta que tenemos otras Malvinas, que son que los ferrocarriles, la cuestión de los puertos de manos británicas, bueno, todo el entramado británico, las grandes estancias de la Patagonia, ¿no? El Banco Central de la República Argentina, ¿no? Fundado bajo la redacción de la Carta Orgánica por parte de Niemeyer, ¿no? De decir Otto Niemeyer. Es decir, los forjistas buscan siempre ese vínculo entre la historia y la política. Ellos dicen, bueno, no es que este relato historiográfico que nosotros mamamos desde pequeño es algo casual, sino dice que fue hecho con una magnífica sabiduría, dicen, que es la organización de la ignorancia del país, ¿no? Creo que esto lo va a retomar después Scalabrini y dice, hay una sabia organización de la ignorancia, hay una sabia organización de lo que nosotros, no ignorancia como falta de lectura o de formación, sino Sí. de lo que ignoramos y de lo que no ignoramos, ¿no? De los hechos que ignoramos y de los hechos que no ignoramos, ¿no? Entonces, Ujú. ahí tenemos otra característica del revisionismo histórico forjista bien interesante, que lo comienza a hacer fundamentalmente antes de que nazca Forja. Hay un periódico que se llama Señales. Tiene ese Ujú. nombre por ahí un poco premonitorio, Señales, y en ese periódico los forjistas ya empiezan a analizar la cuestión historiográfica. Por ejemplo, eh, ahí en Señales retoma una de las conferencias de Jauretche, que es fundamental, que es las dos rutas de Mayo. ¿Sí? Esto de las dos rutas de Mayo, ustedes recuerdan que Scalabrini, después eso se edita y demás, Scalabrini va a pensar que las dos rutas de Mayo son la ruta nacional, más popular y demás, que él la observa en la figura de Moreno fundamentalmente, y después otra ruta que es procolonialista, que es elitista y demás, y es la ruta que inaugura Bernardino Rivadavia, ¿no? Entonces dice, bueno, estas dos rutas son las que nacen de Mayo y van a ir siempre a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? Una ruta antiimperialista, popular y demás, y otra ruta entreguista, elitista, ¿no? Ligada al interés extranjero, ¿no? Entonces ahí tenemos también, insisto, ya en Señales, que poco antes de que nazca Forja, tenemos algunos escritos en torno a el revisionismo, ¿sí? Yo voy sintetizando para cerrar, ¿sí? Así que no cunda el pánico, podríamos decir. Bueno, y Eh, con respecto a la figura de Juan Manuel de Rosas, mm, ¿qué poder toman los forjistas? no hay ahí, posteriormente sí, claramente hay, digamos, sobre todo Jaureche, ¿no? Y demás, hay una reivindicación muy fuerte, hay una Ujú. reivindicación de la figura de Rosas, ¿no? Que justamente comienza en esta década del 30, pero en el forjismo no se encuentran muchas referencias directas a la figura de Rosas, quizás llamativamente, ¿no? Hay alguna mención, digamos, en un rescate en esto de rescatar una tradición anticolonialista, sobre todo en esto de Scalabrini, de las dos rutas que se abren en mayo, ¿no? Es decir, rescatar a Rosas como una figura popular, como una figura anticolonialista. Y ahí podemos tener una distinción con el revisionismo de los Irasusta, además que por ahí reivindican a un Rosas más del orden, ¿no? Es como una reivindicación más conservadora, si se quiere, ¿no? Claro que En sí. cambio, acá ya aparece la idea de reivindicar a un Rosas más popular y fundamentalmente anticolonialista o antiimperialista, como cada uno quiera, ¿no? No hay muchos escritos en ese sentido, pero sí aparece en lo de Scalabrini, ¿no? En los escritos de Scalabrini fundamentalmente aparece en torno a la política soberana, en torno a la deuda externa también aparecen en los escritos de Scalabrini,
Porque nosotros recordemos que tanto Historia de los ferrocarriles como Política británica del Río de la Plata son dos libros de Scalabrini de la década del 40, es decir, en pleno periodo forjista. Vale la aclaración que Scalabrini no era afiliado a Forja, al final de todo se afilia. Vos para ser afiliado forjista tenías que ser afiliado radical, cosa que Scalabrini no era, pero en el 40 Forja empieza a dar cuenta que el radicalismo ya para casi todos los jóvenes fundamentalmente se había vuelto por la figura sobre todo de Alvear, un partido conservador que participaba de esta década infame. Entonces en los 40 levanta la necesidad de que sea radical para ser forjista, y Scalabrini un par de años después se va a afiliar, pero es un breve periodo. No obstante, es fundamental en Forja, ¿no? Y bueno, Historia de los ferrocarriles y política británica. Y ahí sí aparece esto de la deuda de Rosas, ¿no? De la defensa de la soberanía nacional, como también aparece la defensa de Solano López en el mismo sentido, ¿no? Y claro, digamos que para el mitrismo y la historiografía oficial era el demonio máximo, ¿no? Dictador, el Atila de América, ¿no? Le decía ahí la nación argentina durante la guerra del Paraguay. Y lo reivindica Scalabrini, fundamentalmente dice, bueno, es el país más desarrollado de Sudamérica en su momento, y además lo que le gusta a Scalabrini es que no contrae empréstitos con Gran Bretaña, ¿no? Pues Scalabrini va a desentrañar todo eso desde el pacto, desde el empréstito Baring Brothers, ¿sí? Entonces los forjistas buscan interrogar el pasado, como se verá, pero no, dicen, para volver en forma melancólica al pasado y en forma contemplativa. Los forjistas dicen, nosotros volvemos al pasado, insisto, en función del presente, para tener una visión integral de lo que se ha logrado y lo que no se ha logrado, ¿no? Ir buscando esto, pero insisto, eso también me parece fundamental porque no es una vuelta, no es, en ese sentido también se diferencia de cierto nacionalismo reaccionario, ¿no? Porque hay cierto nacionalismo reaccionario, quizás elitista, que busca volver a un pasado idílico, ¿no? La cuestión del orden y demás. Bueno, en Forja no, digamos, dice, nosotros vamos al pasado para poder transformar el presente en pos, digamos, de un futuro, ¿no? Entonces es necesario revisar la historia, ¿sí? Porque si no es como andar por la realidad con los ojos cerrados, dicen los forjistas, ¿no? La revisión, insisto, para entender el presente, para tener una visión panorámica de nuestra historia y para poder observar la verdad oculta en nuestra historia, que fundamentalmente la verdad oculta, digamos, si quieren entre comillas, es el papel del imperialismo británico en la Argentina, que va a buscar a lo largo de toda nuestra historia tomar el papel, digamos, de dominación indirecta sobre la Argentina, ¿sí? Más allá de lo que ya dijimos de las Malvinas, ¿no? Entonces, ahí creo que tenemos varias cuestiones importantes. La otra cuestión importante es que la historia para los forjistas no la hacen los hombres individuales, en esto que yo había nombrado anteriormente, que es esto de que la historia la hacen las masas populares, ¿no? De velar también el papel de las masas, que quizás uno acá puede hacer una relación interesante, que es decir, bueno, Ramos Mejía y toda esa generación, mucho la generación positivista, ¿no? Avisoran cierto, ven cierto, lo ven de otra forma, ¿no? Pero ven cierto papel de las masas por la inmigración y demás. Bueno, acá el forjismo ya empieza a ver otro papel de las masas. Recordemos la década del 30, además a partir del 35 empiezan fuertes las migraciones internas, ¿no? Y empieza también una nacionalización de los hijos de los inmigrantes, ¿no? Todo esto se ve muy claramente en el sindicalismo, ¿no? Porque si nosotros observamos el sindicalismo de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, observamos un sindicalismo muy ligado a la cuestión extranjera, ¿no? Esto de publicar periódicos en otro idioma, etcétera, etcétera. Pero ya cuando empezamos la década del 30 vamos a ver cómo esos grupos empiezan a decrecer en función de un sindicalismo mucho más ligado a lo criollo. Bueno, también está operando la transformación de la realidad en esto de que Forja empieza a ver las masas populares en la historia y en la realidad nacional del momento, ¿no?
Entonces la historia la ven como un arma poderosa para los pueblos, ¿no? Insisto en esto de, siempre en esto de ver en función de la política, ¿no? Así que también Forja se ocupa, y lo dicen explícitamente, que revisar la historia no se trata de cambiar figuritas, es decir, de Jauretski después va a decir de vestir unos héroes y vestir otros, ¿no? Sería esa la figura, sino se trata de complejizar nuestro pasado, ¿no? Y tiene una fuerte impronta, como decía Julián, latinoamericana en torno a la patria grande, ¿no? En esto del forjista, de, insisto, de hablar de América, dicen, es de lo que da en México a nuestra Patagonia, es decir, aparece muy fuertemente la cuestión nuestroamericana, podríamos decir nosotros, ¿no? También aparece como hitos también, ya para ir cerrando, aparece la cuestión de la deuda externa como algo muy importante, ¿no? Scalabrini va a develar la deuda externa como parte de develar nuestro pasado, el papel de la deuda externa en nuestra historia. Y va a observar que esa deuda externa es un mecanismo de encadenamiento según la visión de Scalabrini, ¿sí? Entonces, en esto de Forja van a ver la necesidad de rescatar otras voces diferentes a las del relato historiográfico oficial liberal. Por eso también esto que la historia aparece como un arma para los pueblos y para el presente, ¿no? Lo de Forja es una tarea, Forja podríamos decir nosotros es una agrupación político-cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una acción política y cultural muy, muy fuerte, que es dar a lo largo de 10 años cerca de aproximadamente da 4.000 conferencias, ¿sí? Editan 13 cuadernos, editan periódicos, editan infinidad de folletos, volantes, etcétera, etcétera, a lo largo de todos esos 10 años de su accionar, ¿no? Nosotros sabemos que Forja se va a terminar desintegrando, mucho fruto de esta revisión de la historia y de buscar el papel de las masas, de buscar el papel de lo popular, pensar que las masas son las que transforman la realidad, ¿no? De puntualizar en los trabajadores, de una mirada antiimperialista, ¿no? De una mirada condenatoria de el accionar del imperialismo británico a lo largo de toda nuestra historia como central, en esto de rescatar las voces disonantes de la historiografía oficial, Forja eh, a desintegrarse el 17 de octubre del 45. En sí, formalmente se desintegra el 15 de diciembre del 45, pero nosotros lo que podemos decir es que se desintegra prácticamente el 17 de octubre, ¿no? Después hay una cuestión de la formalidad por las seccionales de Forja que mandan la comunicación, pero incluso hay un comunicado de Jauretski el mismo 17 que desintegra la agrupación, ¿no? Después, bueno, le mandó a preguntar a las otras filiales. Y el 15 se desintegra formalmente. Pero se desintegra el 17, digamos, entonces, y por el 17 de octubre. Forja dice, en algo muy sustancial, dice, claro, todo lo que nosotros luchamos en nuestra historia, y nosotros podíamos agregar, y seguramente lo que, a lo largo de nuestra historia como agrupación, ¿no? Y nosotros podríamos agregar, y todo lo que observaron en la historia argentina, lo lleva a tomar esta decisión que es desintegrarse y dejar en libertad de acción a sus afiliados para sumarse a este nuevo movimiento nacional. ¿Por qué? Porque ese nuevo movimiento nacional lo que hace fundamentalmente es levantar las mismas banderas por las que ellos lucharon todos esos años y poder llevarlas al triunfo, podríamos decir, ¿no? Poder hacer que esas ideas triunfen. Así, entonces, para terminar, una frase corta de Forja que dice lo siguiente, porque tiene que ver con la historiografía, con esto de pensar la historia y el pasado en función del presente, pensar en buscar puntos de coincidencia para construir
la patria, tener una fe, digamos, en una idea, en un relato que aparece como fundamental. Eso se ve muy claramente después en la pluma de Scalabrini, ¿no? Es muy conocida la frase que estampa al inicio del libro que dice, creer he allí toda la magia de la vida, ¿no? Bueno, esas cosas, y dicen lo siguiente, dicen, la verdad es nuestra aliada. Nos encadenaron con engaños, no con armas. Pero no es con engaños que nos liberaremos. Aprendamos y esperemos. Nuestro momento ha de llegar algún día. Mientras tanto, afilemos las bayonetas. Hasta acá yo cierro y abrimos las preguntas que quieran o lo que quieran. Bueno, Acá, como estamos por Zoom, no pueden tirar tomates y esas cosas. Así que nos salvamos. no, Juli, yo te diría, Juan, que no son las 9 de la noche, pero podríamos darte un aplauso. Vamos a hacer el himno, pero impresionante, impresionante. Grande, Juan. Rodri, ¿vos tenés las preguntas para...? Sí, ahí las compilé, Impresionante. Dame un segundito, le quiero hacer una preguntita antes que se me pase, Juan. Meta. Esta cuestión de la perspectiva latinoamericana, ¿no? Que vos también en el trabajo mencionás que hay una relación con el aprismo de Perú, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Hay ahí una relación fundamentalmente con dos movimientos. Uno es el APRA peruano, claramente. Hay una cuestión muy fuerte, sobre todo, yo diría, el aprismo con forja. Recuerdo en algún diario, Aya de la Torre dice que nosotros, muchas de las cosas que aprendimos y demás, fueron con forja, ¿no? Ahí, dos cosas yo puntualizaría, ¿no? En este vínculo. Primero vieron que hay una, solo Forja salvará el país, dice la frase de Forja. Hay una frase del aprismo que dice, solo Lapra salvará el Perú, ¿no? Digamos, uno puede encontrar de estas cosas similares en varias cuestiones. Y ahí aparece, en lo del APRA, interesante rescatar, si bien Perú quizás un poco responde a tu historia, pero allá fundamentalmente va a haber mucho más fuerte el papel estadounidense más que británico, ¿no? Ahí hay una diferencia fundamental, ¿sí? Pero el mismo Aya de la Torre reconoció la herencia del forjismo. Después, con el otro movimiento que tiene mucho vínculo, es con los cimientos del... bueno, aparte, digamos, Aya hablaba de la colonización mental, ¿no? Digamos, muy similar a la colonización pedagógica, ¿no? Y demás. Sí, también, por ahí hay que decirlo, Aya viene de una tradición mucho más marxista. El forjismo rechaza de lleno el marxismo en pos de la construcción de un pensamiento bien, bien original nuestro, nacional. Con el otro movimiento que tiene mucho vínculo es con los cimientos del MNR, ¿no? O RADEPA, digamos, anteriormente, de Bolivia, ¿no? Razón de Patria, que llevaron a cabo, digamos, después el gobierno de Villarroel. Pero tenemos ahí, este vínculo con todos estos muchachos de Bolivia, que es un nacionalismo popular el boliviano, ¿no? Hay un vínculo fuerte ahí, por ejemplo, con uno de los mentores de todo este movimiento, que es Carlos Montenegro, un pensador muy, muy interesante, con Céspedes, otro pensador muy interesante, ¿no? Es más, Montenegro viene de Argentina, Montenegro tiene vínculos con Jaureche, tiene vínculos con Scalabrini. Es más, se dice que algunos de los discursos de Perón ahí cuando es coronel, secretario de Trabajo y demás, alguno quizás podría ser de la pluma de Montenegro. Bueno, cuestión que hay un vínculo ahí fuerte. Después también tienen vínculos con otros movimientos, por ahí menores, pero por ejemplo con Juan Natalicio González, que llegó a ser presidente del Paraguay, escribió muchos libros muy buenos, también tienen un vínculo. Natalicio González da una conferencia en el sótano de Forja. Forja tenía un local que era un sótano en la calle Corrientes, pero lo tiene muy breve y casi todos los 10 años tiene un sótano en la calle Lavalle, que es como el sótano más mítico, digamos, del forjismo. Juan Natalicio González ha dado alguna conferencia
ahí en Forja, ¿no? También tienen vínculo con lo que va a ser el movimiento, posteriormente va a ser el movimiento en Guatemala de Arbenz, ¿no? Digamos, es posterior, quiero decir, pero tienen vínculo con varios de esos tipos, ¿no? Que es muy interesante ver esos vínculos también, porque claro, era muy difícil en la época, estamos hablando de la década del 30, principios de los 40, Forja no había militantes forjistas digamos, de bolsillos abultados, sino más bien de bolsillos flacos, lo cual todo esto es de un impulso militante enorme, digamos. No es Manuel Ugarte, que venía de una familia acomodada, digamos, una accionar impresionante, el de Manuel Ugarte, digamos, que hace estas 2 giras por América Latina, pero Ugarte, recordemos, venía de una familia, insisto, acomodada, ¿no? Los forjistas, hay muchas anécdotas, se juntaban a la noche en los bares, tenían 2, 3 cafés, pedían y eran un montón, ¿no? Y tomaban un poquito cada uno, bueno, juntaban las monedas para editar los cuadernos, no hacían colectas, bueno, todas estas cuestiones interesantes, ¿no? Ahí entonces con lo del APRA, un poco el vínculo, también el MRI y alguno que otro movimiento. Ahí estamos. Impresionante. Ahora sí, Rodo, caso. Bien, entonces pasamos las preguntas que los compañeros y compañeras fueron haciendo en el chat. La primera es de Alfredo Lamas, que pregunta cuáles son las influencias de Scalabrini Ortiz. Entiendo que influencia de pensamiento, ¿no? Bien, bien. Scalabrini, que seguramente creo que el compañero debe preguntar por esto de que no era, digamos, afiliado a Forja hasta el final. Y lo de Scalabrini es fundamental, insisto, porque en gran medida, si nosotros decimos que Forja es el descubridor del imperialismo británico en la Argentina, en gran medida eso se lo debe a Scalabrini Ortiz. Scalabrini fue el tipo, después hay otros también, pero Scalabrini fue el tipo que fundamentalmente se puso a indagar en torno al imperialismo británico en la Argentina, ¿no? Es él el que hace la historia de los ferrocarriles, el que dedica en gran medida su vida, ¿no? Hay una anécdota que a mí me gusta porque marca, digamos, el accionar de Scalabrini, que es, Scalabrini va a tener muchos problemas, Scalabrini dedica su vida a esto, ¿no? A desentrañar el imperialismo británico de la Argentina. Hay que tener en cuenta unas cosas, Scalabrini escribía literatura, y cuando escribe, digamos, el hombre que está solo y espera, lo elogia a la nación y demás. O sea, Scalabrini podría ser Borges. Claramente Scalabrini no es Borges, digamos, ¿no? Borges es un personaje conocido en todo el mundo, Scalabrini, digamos, no. ¿Cierto? Ahora bien, ¿qué quiero decir? Y ese camino que decide Scalabrini a denunciar el imperialismo británico, lo lleva a este ostracismo, lo lleva a que hoy no sea tan conocido como, o lo lleva a no tener ese camino del estrellato de salir en el suplemento dominical de La Nación. Scalabrini encima tenía 5 pibes, ¿no? 5 hijos, vieron que los pibes comen y todas esas cosas encima, se visten. Entonces, era una economía, tan así que hay en el 42, si mal no recuerdo, en un diario sale un ofrecido de Scalabrini ofreciéndose a trabajar. O sea, Scalabrini había escrito en el año 40 Historia de los ferrocarriles y Política Británica del Río de la Plata, 2 de los libros más importantes de la Argentina del siglo XX, entre los 10 libros más importantes, y así todo tiene que salir a pedir trabajo. Scalabrini era agrimensor y dice, bueno, agrimensor, escritor, pide algo, ¿no? Digamos, bueno. Más allá de eso, los ofrecidos en el diario eran esos, creo que varios deben recordarlo, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta este contexto, Scalabrini es el que se dedica fundamentalmente a desentrañar, porque es el que desentraña, digamos, en la realidad. O sea, Scalabrini es el que bucea en la realidad de la década del 30 y también el que va en gran medida a la historia para ver el papel británico en el Río de la Plata. Yo decía, la anécdota que me gusta de Scalabrini es que un día lo llaman de Scalabrini unos trabajadores del ferrocarril, porque saben que él viene trabajando el tema, que una línea de ferrocarril, no recuerdo dónde, creo por Retiro, había tirado un montón de carpetas del ferrocarril, la había tirado en un basural. Entonces Scalabrini, cuando está cayendo el sol, va al basural y empieza a revolver la basura, buscando a ver si... Lo más probable era que quizás en todos esos papeles no hubiera nada, ¿no? Son papeles, pero bueno,
por ahí Scalabrini que pensaba que había un dato que le podía llevar a resolver de cómo una línea de ferrocarril se la habían quedado los británicos o lo que fuera. Entonces, más en contexto con la pregunta, el papel de Scalabrini es fundamental en Forja, digamos, es en gran medida el que marca la cuestión ideológica, el que marca esto de, es el que más profundamente participa en esto del descubrimiento del imperialismo británico en la Argentina, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Ahí se le contesta al compañero. De alguna manera ahí Alfredo repregunta sobre las influencias de autores, tal vez, o de otras corrientes de pensamiento en las ideas de Scalabrini. Bien, Scalabrini ahí tiene, pareciera haber un vínculo fuerte. Scalabrini había venido, había tenido alguna militancia en la izquierda y demás. Si uno lee Política Británica del Río de la Plata y demás, puede observar como cierto vínculo con algunas cuestiones de Lenin y demás, ¿no? Claramente ahí puede observar eso. Scalabrini también tiene un vínculo fuerte con todo este nacionalismo, ¿no? Con el nacionalismo que ustedes también venían estudiando, ¿no? Los Irasusta, con todo ese grupo, con Torres, ¿no? El periodista. Tiene mucho vínculo con esos escritores, pensadores, digamos, dentro de la realidad de su momento y también en torno a las diferentes lecturas, ¿no? Ahí es un poco multifacético. Al venir de la literatura también tiene algunos vínculos con personajes de la literatura, ¿no? Pero más pensando en términos historiográficos o políticos, los vínculos vendrían fundamentalmente con ese nacionalismo, fundamentalmente con los tipos que empiezan a indagar en la realidad argentina en la década del 30, como Torres, los Irasusta, ¿no? Y demás, ¿no? Como todo ese nacionalismo de esa época, ¿no? Además de este vínculo desde ya seguramente con ciertas ideas del marxismo, ¿no? Y demás, pero siempre Scalabrini buscando escribir desde acá, digamos, ¿no? Buscando fundamentar desde la propia realidad y de crear a partir de ideas ajenas un pensamiento propio, ¿no? Porque, digamos, nunca estos pensadores, Scalabrini o Jauretche, lo que fuera, piensan en negar el pensamiento extranjero, ¿no? Sino lo que piensan fundamentalmente es incorporar ideas, pero tamizarlas con la propia realidad. Ahí por ahí le Juan, pregunta Matías, ¿cuál es el rol de Forja el 17 de octubre del 45? Bien, Forja el 17 de octubre, ahí voy a un vínculo anterior que me parece interesante, que es el 4 de junio del 43. Ustedes recuerdan, la revolución del 4 de junio. Forja moviliza, Forja tiene el dato que va a haber este movimiento, y Forja moviliza muy temprano, a la madrugada, 300 militantes al Congreso. ¿Sí? Que es algo, porque digamos, no es que es una manifestación con muchedumbres y demás, ¿no? Pero bueno, moviliza 300 militantes y ahí da un discurso, un muy joven Darío Alessandro, era de los militantes más jóvenes, y le da el requiem a la década infame. Dice, esto viene a dar por terminado la década infame, la revolución del 4 de junio. Ahí hay un vínculo muy fuerte entre Perón y el forjismo. Perón había leído los cuadernos de Forja, estando en Italia, y entabla un vínculo muy fuerte con Scalabrini. Cuando llega el 17 de octubre, entonces, no, con Jauretche el vínculo muy fuerte de Perón, ¿sí? No obstante, también en esa época lo conoce a Scalabrini, el 10 de junio del 44, más específicamente cuando inaugura la Cátedra de Defensa Nacional. En ese marco es que el 17 de octubre Forja, ustedes recuerdan que, por ejemplo, la FOTIA el 15 de octubre había declarado la huelga general, ¿no? Y demás. Había habido los días anteriores escaramuzas, había un run ahí, ya empezaba a ver de la movilización, gente que muy temprano se empieza a movilizar y demás. Y entonces Forja saca un comunicado de apoyo al 17 de octubre en un diario, en la primera edición. Ustedes recordarán que recuerdan que los diarios editaban varias tiradas, tenían durante el día. Ahora no se hace porque tira una y después lo suben a internet las novedades, ¿no?
pero vieron que tenía una a mediodía, a la tarde, bueno. En una de las primeras ediciones, si no la primera, la que sale temprano, Forja lanza un comunicado de apoyo a ese movimiento que no sé si sería el 17 de octubre en sí, pero que se está empezando a gestar y que va a ser ese día efectivamente el 17 de octubre. Por eso los forjistas asisten al 17 de octubre y demás, ¿no? Y ahí que observan, digamos, como que son en esa multitud que ellos en gran medida habían contribuido a forjar, observan que son desconocidos, ¿no? Y él dice, quizás si estuviéramos en otro núcleo, más ligado a la elite, nos reconocerían, acá no, pero lo dicen como bien, digamos, porque es esa cuestión de haber contribuido a forjar ese movimiento que se está dando ese 17 de octubre. Entonces, insisto, tienen un vínculo estrecho en este sentido, es más, se terminan desintegrando ese día y además muchos terminan siendo funcionarios del peronismo, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, bajo la gobernación de Mercante, ¿sí? Juan, acá Tomás pregunta qué críticas recibieron de la academia. Entiendo que contemporáneamente a sus producciones. Contemporáneamente, digamos, nada. Es decir, el ninguneo absoluto, podríamos pensar, si pensamos contemporáneamente, ¿no? Ahora bien, Forja no era un movimiento dentro de la... Haría una aclaración con eso. Forja no era un movimiento dentro de la academia, ¿no? Era un movimiento político, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido uno podría decir, bueno, hay ninguneo de la academia, pero que también puede ser lógico, porque era un movimiento político de su momento, ¿no? No era que no escribían para publicar en la academia, sino escribían, digamos, más como militantes políticos. Uno podría decir posteriormente qué relación hubo en la academia, qué estudio hubo en la academia. A lo largo de prácticamente toda nuestra historia, nulo. El rescate de Forja es de este revisionismo histórico muy ligado al pensamiento nacional, que como ustedes saben el pensamiento nacional es una corriente como extra académica, que no ingresa mucho a los claustros, ¿no? Y el revisionismo histórico, saben que en gran medida también, ¿no? Eso un poco cambia, por ejemplo, en el caso, creo, del profesorado en ustedes y en algunos lugares en particular, pero, por ejemplo, yo voy a mi formación historiográfica en la Universidad de Buenos Aires, es toda la historiografía social. Ustedes saben bien que casi todas las cátedras fundamentales en las universidades la tiene la historiografía oficial, una suerte de continuación de la historiografía liberal, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿qué rescate hay después? Nulo prácticamente, digamos. ¿Por qué, insisto, el rescate viene de estos pensadores nacionales ligados al revisionismo como una actitud también militante en gran medida? Así es el caso de Sena, así es el caso de Norberto Galasso y demás. Y en los últimos años, con esto de algunos grupos que se arman de investigar, hay algunas investigaciones quizás hechas desde la academia, en algunas universidades en particular, en Bahía Blanca, Mar del Plata, pero son como cosas individuales, ¿no? Que meten en un congreso, una ponencia, que por ahí después se edita, lo que fuera, muy ligado a ese movimiento, a la provincia de Buenos Aires y a la presencia de Forja en la provincia, y casi siempre vinculando después cómo ese forjismo provincial se incorporó al gobierno de Mercante. ¿Sí? Hay como ese vínculo, pero son núcleos reducidos que surgieron en los últimos años, digamos, en los últimos, no sé, 10, 15 años, una cosa por el estilo, que empiezan a aparecer trabajos, algunos para mí muy buenos, eh, pero hay como una cosa también entre militante y académico, ¿no? Pero le intentan dar una vuelta más desde el abordaje de ciertas categorías más vinculadas a la academia y demás, ¿no? Eso un poco con lo de que, entonces, digamos, qué repercusión le dije en su momento y después posteriormente.
Acá tenemos una de Lucía que es si Forja interpela o llega a las masas, podemos ir pidiendo la comida y nos quedamos porque puede ser más largo el tema. Dale, te tiramos la pelota. No, voy a hacer corto, voy a hacer corto. Forja con las masas. Forja tiene, en los primeros años, la llegada es muy poca, digamos, ¿no? Esto, digamos, en los primeros 5 años. A partir del año 40, y a partir de que levantan la necesidad de ser radical para ser forjista, Forja empieza a ver que empiezan a llegar más militantes. Y ese movimiento que era pequeño, yo dije, da 4.000 conferencias. Bueno, algunas conferencias eran estar en una esquina y decir algo sin que haya nadie, digamos, ¿no? Con los transeúntes. Muchas veces aprovechaban, sobre todo en la época de la preguerra y la guerra, aprovechaban cuando se iban las manifestaciones, aprovechaban ellos a agarrar y ponerse en una esquina y empezar a decir algo. Pero después, ya a partir del 40, 41, 42, 43, las conferencias son en algún teatro, en algún lugar con más gente y demás. Y los cuadernos de Forja empiezan a vender mucho más. Venden un par de miles y demás de cuadernos. No tiene un vínculo muy directo igual, no obstante, con las masas así populares, ¿no? Sí, en algún núcleo, como el núcleo de Mar del Plata, tiene un vínculo con el sindicalismo de Mar del Plata, por eso ese núcleo de Forja va a ser muy fuerte, lo lidera Capelli. En ese mismo sentido, en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, un poco vinculado a lo que serían los cordones del conurbano, tiene algún vínculo con algunos sindicatos también que empieza a tejer el forjismo. Por eso Scalabrini, Jauretche, el 17 de octubre, marcha y sale de una columna desde Herli, sería Lanús, Avellaneda, digamos, ¿no? Sale con esa columna. Pero lo de Forja, más que llegada a las masas, Forja busca tener una llegada, al ser un grupo, digamos, que tiene ciertas ideas y más, busca tener una llegada y ser una agrupación de bolsillos flacos, busca, digamos, tener una llegada más precisa. Entonces, a tipos que puedan tener después responsabilidades de gobierno, lo que fuera, por eso tejen un vínculo muy rápido con Perón, ¿sí? Tejen un vínculo muy rápido con Perón, con otras personalidades también ahí del gobierno, ¿sí? Pero un poco eso con relación a la llegada a las masas, ¿sí? Sí es cierto que estas ideas van penetrando un poco, podríamos decir nosotros, indirectamente, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las palabras que nosotros se utilizan en el vocabulario político, como vendepatria, cipayo, bueno, esas palabras se las debemos en gran medida a Forja. La prédica de Forja es la que las incorpora al vocabulario popular argentino. Y después tiene una impronta muy fuerte con el peronismo, ¿no? Forja habla de la independencia económica, Forja habla de la justicia social, Forja habla de la soberanía política, en esos mismos términos, ¿no? Entonces hay una influencia ahí como indirecta en cierto ideario peronista y una influencia directa claramente, no la única desde ya, pero una influencia directa en la figura de Perón y demás, ¿sí? Y acá uno es la última, por lo menos que encuentro, una de Bautista con una que había notado yo, ¿no? Que es una cosa que hemos discutido, el año pasado hicimos una charla con Pancho Pestana, recuerdo que le preguntábamos sobre esto, que Maestro Pancho. Este tema del revisionismo en el interior del país. Creo que Bautista preguntaba sobre las influencias de Forja en los pueblos del interior. Yo lo que me gustaría escucharte es que, porque nombraste, digamos, ¿no? O sea, los vínculos con la gobernación de Mercante en la provincia, ¿qué pasa con el revisionismo forjista? Porque uno, por lo menos por relatos, tiene una referencia muy asociada a la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, debe haber cómo influye o cuadra, digamos, este revisionismo forjista en el interior de la Argentina. Tal cual. Bueno, muchas, salvo lo que yo decía como, esto lo dice Scalabrini, las 2 rutas de Mayo, pero muchas de las ideas que les fui expresando en realidad aparecen fundamentalmente en publicaciones del interior de Forja. Y eso no es casual, ¿no? Por todo lo que nosotros podemos, digamos, avisorar de decir, bueno, claro, en el interior
perduran mucho más las tradiciones propias, etcétera, etcétera. Forja va a tener el interior de la provincia, fundamentalmente, de Buenos Aires, unos núcleos importantes. Bahía Blanca es un núcleo muy importante del forjismo. Después hay otro núcleo importante, acá sí en la provincia, en Lincoln, donde era Jaureche. Después va a tener un núcleo importante en Entre Ríos, ¿sí? Va a tener también un militante ahí medio suelto, pero muy activo en la provincia de Jujuy, ¿sí? Entonces, en ese marco también, insisto, varias de las ideas que yo les venía expresando son de las publicaciones periódicas del forjismo. Y las publicaciones periódicas del forjismo, exceptuando los cuadernos, las editan en las provincias, muchas. La mayoría, en Lincoln, en Bahía Blanca, hay otra en Entre Ríos, digamos, ¿no? Y varias de esas ideas vienen de esa penetración del forjismo, que fundamentalmente es a partir de la década del 40, cuando empieza a crecer más este movimiento, que empieza a tener una presencia más fuerte a nivel provincial, insisto, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires, pero también suelto en otras provincias, fundamentalmente el litoral en Entre Ríos, ¿sí? Un poco eso en relación al revisionismo de las provincias. Perfecto. Bueno, nos quedamos sin preguntas por el momento. Ahí está. Bueno, Juan, no queremos abusar tampoco de tu tiempo. Ahí, espera, una pregunta de Lucila de último minuto. Último minuto, si bien lo apoya, ¿por qué no entra en el peronismo? No, pero vas a preguntar la excepcionalidad de ser también ahora. No, en parte, digamos, no entra como agrupación al peronismo, ¿no? Pero en el comunicado que se desintegra dicen, nosotros nos desintegramos para dejar en libertad de acción a nuestros afiliados para ingresar a este nuevo movimiento nacional, ¿no? Es como que ellos que ven, es como un momento de cierre, podríamos decir, ¿no? Es como un momento de cierre, porque ellos dicen, las banderas por las cuales nosotros luchamos estos años, ahora las levanta un nuevo movimiento político que las puede llevar al triunfo. Entonces se incorporan, prácticamente todos los forjistas prácticamente se incorporan al peronismo, pero no se incorporan como agrupación, sino se incorporan a nivel individual. Insisto, ven como una cuestión, como un momento de cierre, ese 17 de octubre y demás, y ahí podíamos decir una cierta grandeza, ¿no? Porque nosotros podíamos decir, cualquiera, digamos, que ve la cuestión política, ¿no? Es más fácil negociar en conjunto como agrupación que individualmente, ¿no? Entonces hay una cuestión de desprendimiento total del interés político directo, ¿no? De rosquear ahí, para no con una cuestión individual, y cada uno que haga lo que quiera, digamos, ¿no? También hay que entender que Forja venía muy ligado al radicalismo, ¿no? Muy ligado a la tradición radical, si bien había levantado eso, venía incluso fuerza de orientación radical de la joven argentina, ¿no? Entonces, en ese marco, también se entiende esta desintegración. Hay otro núcleo de radicalismo que también se va a integrar al peronismo a través de la Junta Renovadora Radical. Ahí, por ejemplo, está el padre de John William Cook. Y después, el resto del radicalismo, que fundamentalmente era el radicalismo que había jugado en la década del 30, ese va a pasar a ser parte directamente de la oposición, ¿no? Es decir, hay un vínculo muy directo, o sea, Forja nosotros lo podemos comprender como un eslabón entre los dos grandes movimientos del siglo XX, ¿no? Entre el irigoyenismo y el peronismo, ¿no? Es decir, hay como una suerte de Forja proviene del irigoyenismo, pero profundiza muchas de las banderas del irigoyenismo, hay que decirlo, ¿no? Claramente el antiimperialismo tan fuerte, británico, la idea que empieza a aparecer de la industrialización, bueno, varias ideas que profundizan mucho la bandera del radicalismo irigoyenista, tan así que terminan sacando tener que ser radical para ser forjista. Incluso en algún momento se piensa de cambiar esa R de radical por revolucionario, por R de revolucionario, y
termina confluyendo en el peronismo, ¿no? Termina desintegrándose e integrándose al peronismo, ¿no? E influenciando también al peronismo, tanto, insisto, en forma indirecta como en forma directa, ¿sí? Y entonces en este sentido que actúa como un puente entre estos dos grandes movimientos nacionales, ¿no? Impresionante, impresionante, Juan. Aparte, nos diste el pie para el próximo encuentro nuestro, que va a ser precisamente el revisionismo y el peronismo. Y el peronismo, muy bien, Así le dedicamos el pie. muchísimas gracias, Juan. No, Bueno, lo gracias. invitamos al resto de los concurrentes a que vengan en Alpargatas el viernes próximo. Un abrazo grande, Juan. Bueno, gracias a Bueno, todos. gracias a ustedes por la invitación, insisto, les agradezco mucho, les mando un abrazo a todos, todas. Grande. No, Estamos. muy bien. Nos vemos. Ahí estamos, hasta luego.